La Sagrada Familia, la Pedrera, el barrio gótico, la Torre Akbar, el Mediterráneo. Cada año, más de 7 millones de personas visitan Barcelona. Una ciudad que despierta fascinación y que cuenta con decenas de enclaves famosos en todo el mundo. Pero aunque muchas personas no lo sepan, las calles de Barcelona también ocultan decenas de rincones secretos. Y es que aquí puede encontrarse una iglesia donde entre columnas y vidrieras se guarda una de las máquinas más potentes del mundo. Un trono medieval codiciado por Hitler. Un pasadizo que guarda uno de los grandes secretos de Barcelona. Un enigma que se oculta en las obras más famosas de Gaudí. Un oscuro anfiteatro donde la muerte era protagonista. Un trazado urbanístico basado en una estrategia militar del Imperio Romano. Es la cara más fascinante y oscura de Barcelona. Una ciudad luminosa y visitada, pero también desconocida y secreta. Barcelona secreta. Son fundamentales para entender el pasado y el presente de la ciudad. Plantean interrogantes, a veces auténticos enigmas sobre quién y cuándo fue poderoso en estas calles. Remiten a instituciones oscuras, pero también a sociedades secretas que llegaron a tener una gran influencia. Pocas ciudades de Europa cuentan con tantos secretos históricos en sus calles como Barcelona. Una ciudad donde el pasado dejó ocultos decenas de sorprendentes enigmas. Huellas que hoy nos permiten adentrarnos en su historia de una forma fascinante. Quizás el mayor enigma que durante siglos ha rodeado a Barcelona es el origen de la ciudad. A lo largo de la historia existieron decenas de leyendas que trataban de responder a este interrogante. Algunas afirmaban que fue Hércules en su mítica búsqueda del vellocino de oro. Otras que fue el cartaginés Amílcar Barca. Pero, ¿quiénes fueron realmente los primeros habitantes de esta ciudad? Aunque hay restos humanos desde el Neolítico, hoy se sabe que los primeros pobladores de Barcelona fueron los layetanos, un pueblo íbero que entre el siglo VII y VI a.C. decidió asentarse en esta tierra. Y lo hizo en un enclave nada casual. ¿Dónde se asienta esta primera Barcelona? Se asienta en la montaña de Montjuïc, porque es una tribu que no es poderosa y por lo tanto tiene que asentarse en un sitio en el que geográficamente le sirva de protección. ¿Qué más que una montaña que les permite dominar el territorio que hay en su entorno? Esta, podríamos decir, es la pre-Barcelona. Sin embargo, el origen de la Barcelona que hoy conocemos está vinculada a la Roma imperial. Entre el año 15 y el 10 a.C., el emperador Augusto fundó aquí una colonia conocida como Barcino. El Imperio Romano es la máxima potencia del mundo antiguo. Cuando funda Barcelona, no la funda encima de Montjuïc. Ignora Montjuïc. ¿Por qué? Porque está segura de sí misma y no necesita tanta protección. Y entonces la funda ya en el llano, en un pequeño promontorio que es el monte Taber, en la calle Paradís, y en donde quedan unas columnas del templo de Augusto. Barcino contaba con grandes avenidas, termas, templos y otras construcciones que hoy pueden descubrirse bajo tierra. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, no dejaba de ser una ciudad insignificante al lado de otras urbes romanas como Tarraco, la actual Tarragona. Pero, ¿cómo consiguió Barcelona convertirse en la principal ciudad de Cataluña? Este enigma solo puede descubrirse analizando la muralla de la ciudad, una cerca pequeña en su origen que a finales del siglo IV se reforzó de forma espectacular. Esta decisión estratégica de hacer la nueva muralla es la que situará a Barcelona en el camino de convertirse en la capital de Cataluña.
La imponente muralla de Barcino puede verse todavía hoy en muchos puntos de Barcelona. Pero pocos revisten la emoción y el misterio del centro excursionista de la calle Aviñó. Un espacio angosto donde se puede tocar a la vez la vieja muralla y la nueva, la que vio nacer a la pequeña Barcino y la que iniciaba su rumbo para ser una gran ciudad europea. Gracias a aquella muralla, Barcelona fue capital visigoda, vio el paso de los musulmanes y sufrió el cruel saqueo de Almanzor. Sin embargo, consiguió resurgir de las cenizas y entre los siglos XIII y XV fue una de las mayores potencias del Mediterráneo. En aquellos años de prosperidad se levantaron distintas catedrales góticas. Entre ellas se encontraba la de Santa Eulalia, un ambicioso templo que todavía hoy encierra decenas de misterios. La Catedral de Barcelona se edificó sobre un antiguo templo románico, al que precedió una iglesia visigoda, una basílica paleocristiana y un templo romano dedicado a Júpiter. Su interior deslumbra por su bellísima estructura gótica o por sus claves de bóveda. Pero lo que más llama la atención de este templo es la cantidad de secretos que se ocultan tras sus muros. Uno de los más sorprendentes son las ocas que habitan en el claustro. Las ocas en la época medieval pues tenían la función de vigilar. Eran como perros que tenemos a veces que están custodiando los edificios, pues en aquel entonces eran las ocas, que son más eficaces que los perros. Y además muerden. Donde hay ocas, siempre que viene una persona ajena a la casa, inmediatamente empiezan a advertir, con lo cual podían ser buenos guardianas del tesoro de la catedral. El número de ocas debe ser siempre de 13, en referencia al número de martirios que recibió Santa Eulalia cuando murió también a los 13 años. Sin embargo, ahora no es así. Una se murió y no podemos poner el repuesto, porque han de entrar de dos en dos, por lo menos. Una no es admitida por las demás. Otro misterio que se oculta tras los muros de la catedral es el sepulcro de San Oleguer, una estancia que solo se abre una vez al año y donde se ubica este cuerpo casi incorrupto desde el siglo XII. Pero sin duda, el gran tesoro de la catedral es el trono del rey Martí el Humano, un monarca fallecido sin descendencia que proclamó que en este aposento solo podría sentarse el verdadero amo de Cataluña, Jesús Sacramental. Esta pieza tiene tanto valor que hasta Hitler la codició. Durante la guerra, esta pieza la trasladaron a París. Y allí, después de la entrada de Hitler, pues estaba a punto de quedársela y llevársela a Berlín. Sin embargo, Petén hizo que el trono del rey Martí volviera a Barcelona. Si no, estaría ahora en algún museo de Berlín. Otro misterio de la catedral son las gárgolas. Según la leyenda, son brujas que quedaron petrificadas como castigo por escupir a la procesión del Corpus Christi. Entre ellas puede verse un unicornio o un elefante, alrededor del cual circula la leyenda más oscura de la catedral. Cuando su trompa se desprenda, el mundo acabará. Aunque ninguna escultura de la catedral es tan políticamente incorrecta como la llamada carasa, una pieza antiguamente asociada al órgano que hoy permanece oculta por motivos de seguridad. Tiene los trazos propios de un moro. Representaba la cabeza de un degollado. Y entonces el organista, cuando tocaba una nota muy baja del órgano, que parecía como un lamento, la boca se abría, con lo cual, y se movían los ojos, con lo cual era realmente un poco alucinante. Y en algún día señalado también se abría la boca para que cayeran dulzainas, lo cual hacía las delicias de los niños. Aunque la Catedral de Barcelona es de estilo gótico, no se terminó en la Edad Media, ni mucho menos.
A finales del siglo XIX, el banquero Manuel Girona y sus hijos decidieron costear la terminación de la fachada y el cimborrio. Pagó 1 millón de pesetas, lo que demuestra que era generoso, pero los que trabajaban para él quizá no tenían el mismo criterio. La prueba es que en el cimborrio hay 2 esculturas que cincelaron los artistas evocando el personaje de la avaricia, que está agarrando con unas manos crispadas y una cara también crispada la bolsa del dinero, porque decían que pagaba tarde y mal. Pero si la catedral representa la cara más esplendorosa de la iglesia, un escudo muy cercano a ella muestra el lado más siniestro. Se trata de este enigmático emblema de la Inquisición, un tribunal impío fundado en el siglo XV que, en Barcelona, tuvo su sede en este lugar. En este escudo puede verse el emblema de Felipe II, una cruz y una espada que representa el trato a los herejes y una rama de olivo que evoca a los arrepentidos. Aunque la Inquisición aplicó sentencias y condenas atroces en Barcelona, un episodio ocurrido a su llegada simboliza perfectamente la relación de este tribunal con la ciudad condal. Cuando llegó el primer inquisidor, fue tan mal recibido que no fue recibido. Ninguna autoridad salió a cumplimentarlo. Pero él quiso dejar muy claro que entraba en esta ciudad hostil para la Inquisición, pero que entraba con toda la autoridad de los monarcas, de Isabel y de Fernando, y entró montado a caballo dentro de la catedral. Pero si este emblema evoca un pasado oscuro, aún más misterioso es este extraño agujero que puede encontrarse en la calle Ramelleras. Se trata del Torn dels Orfes, un torno donde en el pasado las madres solteras abandonaban a los llamados hijos del pecado. Estaba abierto al exterior de la calle, que en aquella época era una parte poco frecuentada, y allí la madre soltera que acababa de tener una criatura que por la razón que fuera